Vamos a pedir a la secretaria de Medio Ambiente de que nos informe. Ella ha estado trabajando en toda la península de Yucatán. Y me informan que ya se han clausurado 5 granjas y se está haciendo un trabajo. Tenemos que cuidar la península porque es un medio ambiente muy rico en flora, en fauna, los ríos subterráneos, los cenotes, y es pues la región en donde se asentaron las antiguas culturas, en especial la cultura maya. Hay muchas riquezas naturales y bellezas turísticas, tanto en la parte del Golfo como ya en lo que tiene que ver con el Caribe, aunque ya no corresponda del todo a Yucatán, pero sí Río Lagarto y toda esa región, puertos, el actual puerto de Progreso, Zizal, todo eso que es muy bello. Y lo que hablas de cenotes, de los ríos, y buscar el equilibrio, porque se desarrolló mucho lo de las granjas de cerdos, la porcicultura en Yucatán. Es una historia que tiene que ver con una tradición alimenticia de toda esa región, que incluye Cuba, que incluye la península de Yucatán, Tabasco, Campeche, desde luego, y no había mucha demanda mejor dicho, no había producción de cerdos suficiente para la demanda. Y primero en canoas se compraban los cerdos de Chiapas y de Tabasco para llevar a Yucatán. Pasó el tiempo y ya con la carretera pues se llevaban los cerdos de Michoacán, del centro del país, que eran las zonas productoras de cerdo. Y de repente, por el puerto de Progreso, con la entrada de alimentos, empiezan a crearse las granjas de cerdo y además se protege el mercado. No podía uno entrar a Yucatán con un sándwich o una torta, algo que fuese hecho con carne para proteger su producción avícola y de cerdos. Todo un plan de sanidad animal. Pero lo cierto era de que mientras los neoliberales abrían las fronteras de manera indiscriminada, sin límites estratégicos de ningún tipo en Yucatán, se protegían las fronteras, se cerró y creció la industria porcícola, al grado que de comprar los cerdos
del centro y otros estados del sureste, ahora son los que venden. Y exportan. Eso, y exportan. Pero ya se está rompiendo el equilibrio y sin todo hay que buscar el desarrollo sustentable, no afectar el medio ambiente. Entonces, esa es la labor que tiene que hacer la Secretaría del Medio Ambiente. Sí son empleos, pues es producir alimentos, pero hay que procurar no dañar el medio ambiente. En todo hay que actuar de esa forma. Los ambientalistas que están en contra del Tren Maya, pues son falsarios, no son auténticos, ¿no? Hasta me dio gusto que reconozcan que utilizaron un video que no tiene que ver con el Tren Maya. Es importante, pues, que ellos acepten que mintieron. Y aquí vendría la pregunta: si ese cenote apuntalado con concreto, a ver, no es del Tren Maya, ¿quién fue el que lo hizo? Yo más o menos tengo una idea, pero se las voy a dejar a ustedes de tarea, porque ustedes son mirones profesionales y van a hacer la investigación. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y en el caso de Calica, pues también ya estamos buscando un acuerdo con ellos. Son 3 opciones. La clausura, porque ya no se permite que extraigan material. Ya eso ya no se puede permitir. Que tienen muchas influencias en el Departamento de Estado, porque es una empresa que se llama Vulcan, es de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos, pero yo creo que hasta los mismos accionistas de Vulcan van a entender que esto no es posible. No puede haber un doble discurso de decir que nos preocupa el cambio climático y que estemos haciendo esta destrucción. Entonces, si se van a tribunales, porque además hay denuncias, pues vamos a tribunales y vamos a hacer la denuncia formal en organismos internacionales. A ver qué va a hacer los de la ONU, a ver qué va a hacer Greenpeace, que nos ayuden en esto. Esa es una opción. Sí. La otra opción, que es importante para ellos y para todos, es buscar un acuerdo para que esa área impactada, más otras 2,000 hectáreas que tienen ahí, se puedan convertir en un parque turístico. Tienen también pegado al mar la concesión de un puerto que puede ser
utilizado como puerto de cruceros. Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo en cuanto a playas, es el Caribe. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que les compramos el terreno completo. Hacemos un avalúo de cuánto cuesta y tenemos recursos para convertir eso en un parque natural. Toda esta zona, esto es importante también que la gente lo sepa, eran bienes nacionales y se crearon fideicomisos, era de la nación. Y en el periodo neoliberal se fueron apoderando de todos estos terrenos. Pero bueno, ya no nos vamos a meter a hacer una arqueología de lo agrario. Ya se tiene que respetar la posición, lo que ya se llevó a cabo desde el punto de vista jurídico, aunque la verdad fue un gran abuso. El periodo neoliberal es sinónimo de saqueo. Salinas reforma el artículo 27 de la Constitución y ahora, aunque les parezca increíble, hay ejidatarios que son dueños de 5, de 10,000, de 20,000 hectáreas. Claro, no campesinos, sino los que compraron grandes extensiones de terreno, porque Salinas puso al mercado las tierras ejidales con la reforma al 27. Entonces, bueno, ya no podríamos nosotros hacer una nueva reforma agraria, no estamos planteando eso, pero que se detenga el saqueo, porque parece que no tienen llenadera, o sea, quieren seguir destruyendo al país, actuando de manera egoísta. En el caso de la industria eléctrica, yo aprovecho tu comentario porque es también muy interesante que la gente sepa que con la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica se fortalece la Comisión Federal de Electricidad. Ya logramos nuestro propósito, aún con el rechazo de la reforma constitucional, como se declaró constitucional la ley eléctrica que presentamos inicialmente. Ya con esa ley que se elevó a rango constitucional, con los artículos de esa ley, que los vamos a dar a conocer aquí, ya la Comisión Federal de Electricidad puede poner a producir todas sus plantas, que no podía hacerlo
y puede ya despachar energía, pasar del 38% al 55%. Eso es lo que se logró en una primera etapa legal, porque de las cerca de 200 plantas que generan energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, no se podían utilizar alrededor del 70%. No podían utilizarse. Y ahora se van a poder utilizar todas las plantas, todas las hidroeléctricas. En el caso de Nayarit, las 3 grandes hidroeléctricas que estaban subutilizadas, imagínense cuánto costaron. Además, qué perversidad hacer 3 grandes obras al mismo tiempo que se tiene en programa privatizar la industria eléctrica. Entonces, ¿para qué hicieron las hidroeléctricas? Pues las hicieron para robarse el dinero en la construcción de las obras, aunque parezca increíble. Entonces, esas hidroeléctricas que tienen 10 años de estar subutilizadas, ahora van a producir, y así las 60 hidroeléctricas de todo el país de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto aumenta la generación de la Comisión Federal de Electricidad, decía, en más del 50%, con la resolución de la Corte. Pero también en esa resolución de la Corte, y ahí sí no fue de 11 ministros 4, sino de 11 en un caso y de 11-10 en otro, a favor. Hubieron 2 transitorios, uno que declara ilegal el autoabasto, ya. Todo esto que hicieron de una simulación de que Iberdrola produce energía, pero al mismo tiempo forma una sociedad y tiene sus clientes, pues ya no puede hacerlo. Solo se permite el autoabasto si se trata en efecto de una empresa que utiliza la energía que produce. Si se trata de una acerera, de una minera, en esos casos sí, pero no es producir. Y te vuelvo socio, aunque tengas Oxxos, y de esa manera vas a tener la ventaja, porque si estamos en el sistema de autoabasto que existía, no pagamos por la transmisión. Habían abusos de que una planta termoeléctrica en Tampico
exportaba energía eléctrica a Guatemala y no pagaba nada o no paga nada por la transmisión, porque con dinero del pueblo, del presupuesto, se subsidiaba todo lo que significa el traslado de la energía de un lugar a otro. Entonces, todo eso ya se termina. ¿Pero a qué quiero llegar? A que aun cuando ya es ilegal, y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal. Entonces, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, que son no muchas, las más importantes deben de ser 10, 20, claro que dan el servicio a 70,000, pero son 20, la mayoría extranjeras. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal, ilegal. Entonces, tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. Estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución. Entonces, vamos a buscar un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley. Entonces vamos a llevar a cabo este acuerdo. Pero decirle al pueblo de México que se logró el propósito de proteger a la Comisión Federal de Electricidad, que vamos a cumplir el compromiso
de no aumentar el precio de la luz y que también estoy muy contento porque se nacionalizó el litio. Que es un mineral estratégico, que significa el futuro de las industrias y de la tecnología que se va a emplear en el mundo. Entonces, eso se logró, enfrentamos todos los obstáculos. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso, de que en ningún país extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de lo que es del pueblo de México. Yo pienso que vamos a empezar ya dentro de una semana, 15 días, vamos a empezar a hablar sobre este asunto, pero ya estoy llamando al diálogo y les estoy pidiendo a los accionistas de las empresas, responsables de las empresas, gerentes, que empiecen ya a llevar a cabo consultas con sus abogados, nada más que sean abogados serios, que no les estén mintiendo, porque ya es cosa juzgada. Lo que se hizo en la Corte fue un análisis artículo por artículo. Y entonces, cuando un artículo se aprueba por unanimidad, ya no hay amparo que valga. Pueden hacer estrategias, tácticas dilatorias, pero ya es algo resuelto, en definitiva. Nosotros vamos aquí a presentar en qué consisten estos artículos para que todos sepan cómo quedó el marco legal. Fue un triunfo, pensando en el interés público, pensando en el interés general, en el interés del pueblo, en el interés de la nación. Se triunfó. Y lo del litio ya fue un complemento, algo que nos va a dar también mucha tranquilidad, porque no saben las presiones del litio, por el litio. Y aquí lo resolvimos sin problema, hasta nos ayudaron los… Bueno, no voy a… En una segunda